hoy con gran expectación queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. ¿Qué tal, mis queridos hermanos orevitas de Fuego Nuevo? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este espacio. Le agradezco a Dios que haya puesto en sus corazones invitarme y bueno, le pido al Señor en este momento que me use para compartir su palabra con ustedes, que me use para transmitir lo que Él ha preparado para sus corazones, para sus vidas. Ustedes han establecido un tema para mí que es: ¿sirve de algo poner metas? Y de eso estaremos hablando en el siguiente tiempo. Les invito que antes de comenzar, oremos. Padre Santo, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están conectados en esta reunión. Gracias, Padre, porque tú has dispuesto el consagrarnos, el poder establecer, apartar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra vida para este tiempo. Señor, te ruego que nos hables al corazón, te ruego que nos desafíes, que hables a la situación, a la necesidad de cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, que tú hables a nuestras vidas de acuerdo a tus propósitos,
que tengas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que ustedes han dispuesto para mi persona en esta mañana es un tema por demás interesante. El que ustedes me han propuesto dice así: ¿sirve de algo poner metas? Es una pregunta que sin más me gustaría responder, es más, sin necesidad de tener que avanzar en el estudio de la palabra de Dios, me gustaría responder, sí, por supuesto, claro. De hecho, incluso los que ni siquiera tienen algo que ver con la fe, incluso los que están apartados del Señor y los que ni siquiera sus pláticas, sus charlas, sus ideologías se relacionan con algo que tenga que ver con el cristianismo, incluso ellos reconocen que el establecimiento de metas es importante. Hay virtud en establecer metas, hay virtud en saber a dónde apuntar, o hay virtud en reconocer hacia dónde te diriges. Yo pienso que aunque a veces separamos este tema de las metas con el tema de la visión, me parece que están sumamente relacionados. Cuando tú estableces metas para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu familia, metas económicas, metas no sé, de trabajo, metas de vida, etcétera. Me parece que cuando tú estableces este tipo de metas o cualquier meta, en realidad las estableces en virtud de tu visión de vida, de tu visión hacia el futuro. Y de hecho la visión pues no puede ser de otra manera sino hacia futuro. Por eso me parece que aunque separamos el tema de las metas y la visión, están totalmente relacionados. Yo establezco metas por la visión que tengo, por la manera como me miro hacia futuro. Y en ello radica el tema de esta mañana. A la pregunta, repito, ¿sirve de algo poner metas? Yo respondería de manera veloz, inminente, que sí, por supuesto que sí. Me parece que una de las grandes virtudes del establecimiento de las metas es que nos dirigen hacia una visión, y eso me parece que es lo realmente valorable en este tema de las metas. Si yo tuviera que ponerle un título especial al estudio que quiero compartir con ustedes, sería este: sigue luchando. Sigue luchando. Y yo me voy a basar en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Libro de los Jueces, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 21. Será de ahí que yo base este tiempo, mis hermanos. Y bueno, vamos a darle continuidad. Antes de leer el pasaje bíblico, permítanme introducirme de esta manera, porque he de reconocer, es de los libros que más me gustan, más me apasionan. Y es que, mire usted, hay un comentarista bíblico que se llama Arthur Kundal, que escribe sobre el libro de los Jueces lo siguiente: hay mucho en el libro de los Jueces para entristecer al lector. Tal vez ningún otro libro de la Biblia nos da tanta claridad sobre la debilidad humana. Pero hay también señales inequívocas, dice este comentarista, de la compasión divina y de su bondad para con los seres humanos. Al considerar las vidas de los redentores menores que se narran en este libro, habla de los jueces, podemos entender nuestra propia necesidad de un redentor mayor, de vida inmaculada, quien es capaz de efectuar una salvación perfecta, no solamente por el tiempo, sino por la eternidad. Por eso me encanta el libro de los Jueces, porque me parece que el libro de los Jueces ejemplifica de una manera tan clara y tan tremenda nuestra propia corrupción, nuestra propia perdición, nuestra propia maldad, pero a la vez que nos deja vislumbrar la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, el carácter de un ser humano que es inestable, es de doble ánimo, además de que nos deja visualizar la bajeza de nuestra identidad como seres humanos. En este mismo libro en el que vemos lo peor de los seres humanos, vemos una radiografía fiel de lo peor que puede encontrarse en un ser humano. En este mismo libro vemos la enorme gracia de Dios. Podemos vislumbrar la compasión divina, la misericordia divina, la gracia divina. Y por eso me encanta el libro de los Jueces, porque vemos estos dos polos que en realidad no son polos, que en realidad conviven estas dos ideas. La idea de la decadencia humana
pero la idea también de la gracia, el favor, la misericordia y el amor eterno de Dios. Me encanta este libro. Una frase que puede resumir el tema central del libro de los jueces es una frase que se repite algunas veces en el mismo libro. Es un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese sería un resumen perfecto del tema del libro de los jueces. Es un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un rey, no había como tal líderes, las tribus estaban separadas y eran independientes. Les unía poco les unía en ese momento. En algunas ocasiones en el libro de los jueces los vemos uniéndose contra algún enemigo, pero en realidad poco de ellos les unía su historia, les unía la fe, pero lejos de eso no hay mucho que les dé unidad como un pueblo, como una nación. En el libro ustedes y yo podemos ver un ciclo que se vuelve a repetir constantemente. El pueblo de Dios se aparta del Señor. El Señor permite un periodo de disciplina para su pueblo, donde un pueblo extranjero invade, les asedia, les perturba, les daña, les lastima. Como consecuencia, el pueblo pone los pies en la tierra y viene otra parte de este ciclo, que es el arrepentimiento. El pueblo reconoce su necesidad de Dios y entonces se arrepiente y le busca. Lo que vemos a continuación es Dios levantando un juez, que en realidad se llaman jueces, pero son más caudillos. ¿Por qué les llamamos jueces a estos caudillos? Porque son los encargados de traer juicio a su pueblo, pero también juicio a las otras naciones. Entonces el Señor, frente al arrepentimiento de su pueblo, levanta un juez, les libera de la opresión. Y vemos un tiempo de bonanza, de paz, de fidelidad a Dios, cuando de repente vuelve a comenzar el ciclo, porque después de un tiempo se olvidan del Señor, se apartan de Él y vuelve a comenzar este ciclo interminable que vemos vez tras vez en el libro de los jueces. Repito, el resumen más exacto de este libro es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Me encanta este libro y bueno, sería bueno que empecemos a leer el pasaje bíblico porque hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes. Vamos a Jueces capítulo 1, versículos del 1 al 21. Jueces capítulo 1, versículos del 1 al 21. Le voy a dar lectura, mis hermanos. Ustedes síganme desde sus casas, desde donde quiera que estén viendo esta transmisión. Síganme con su vista, si están teniendo la Biblia a la mano, o escuchen la palabra de Dios. Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 21, dice así: Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los hijos de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10,000 guerreros enemigos de la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni Besec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni Besec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde finalmente murió. Fíjense qué tremenda victoria les está dando el Señor delante de sus enemigos, que en ese momento estaban ocupando la tierra que el Señor les había prometido. Y ahora ellos eran los que tenían que terminar de ocupar la tierra. Ante la muerte de Josué, ahora les correspondía a ellos terminar de ocupar la tierra, terminar de sacar a los últimos habitantes que habían quedado en ella. Y tienen delante a un enemigo que, por lo que vemos en sus propias palabras, 70 reyes habían sido derrotados por él y por su ejército. Y él les había cortado los pulgares, les había cortado los dedos gordos del pie y los tenía comiendo
las migajas que tiraban. Y ahora él estaba en esa misma condición y él mismo dice en el versículo 7, ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y ahí murió, en esta condición de humillación. Es una victoria portentosa que el Señor estaba dando a sus hijos, concretamente a 2 tribus. Versículo 8, los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron, mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negueb y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo, daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Versículo 15, ella contestó, concededme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negueb, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de los palmares, los ceneseos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad en el Negueb. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Hasta aquí, versículo 17, mis hermanos, lo que ustedes y yo hemos visto es victoria de parte del pueblo. Eso es lo que ustedes y yo hemos estado leyendo en estos 17 versículos. Es Judá, es Simeón, estas 2 tribus levantándose en contra de ciudades, de hombres y mujeres que ocupaban todavía la tierra prometida y que en el nombre de Dios lo que estaban haciendo era sacarlos de la tierra que Dios les había concebido. Y lo que vemos es victoria de parte de Dios. Hasta este momento lo que vemos es hechos portentosos de parte del Señor. Versículo 18. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. Israel no conquista toda la tierra. Es el subtítulo siguiente para introducir el versículo 19. Si usted está leyendo en una Biblia, usted lee esto. Israel no conquista toda la tierra. Es el subtítulo que los traductores de la Biblia decidieron poner a la siguiente sección. Y es muy importante que se los diga porque, repito, lo que hemos visto, los 18 versículos anteriores son victorias. Dios les ha demostrado que está con ellos. Dios les ha demostrado que les va a cumplir la promesa de darles la tierra. Dios les está demostrando que a pesar de que ellos no eran un pueblo guerrero, el Señor les daba la fortaleza para salir adelante. Y de pronto en el versículo 19 algo pasa, algo cambia. Yo lo diría en términos del tema que estamos estudiando. Parece ser que la visión ya no está tan clara. Parece ser que las metas que se habían establecido ya no eran tan claras. Y por eso se introduce con esta frase la sección siguiente, que ustedes y yo sabemos que este nombre que introduce obviamente no venía en el antiguo texto, sino que es puesto por los traductores, pero es muy valioso. Israel no conquista toda la tierra. Versículos 19 hasta el 21, para terminar con la lectura, mis hermanos. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. ¡Sas! Lo vuelvo a leer. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy,
los jebuseos viven en Jerusalén, junto con el pueblo de Benjamín. Amén. Después de 18 versículos de leer victorias de parte de Dios, finalmente del versículo 19 al versículo 21 vemos algunas derrotas, algunas situaciones en las que el pueblo no pudo cumplimentar lo que Dios les había prometido. Y es justo en lo que hoy nos vamos a basar, mis hermanos. Pero para entender el pasaje bíblico que acabamos de leer, permítanme compartir lo siguiente. Hagamos un poco de memoria. El pueblo hebreo tenía una promesa que había recibido desde Abraham, cuando pactó con él para formar su pueblo a partir de su descendencia. Levítico 20:24 dice: por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra de la que mana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Esta es la promesa que habían recibido de parte de Dios. El Señor les había prometido dar una tierra especial para ellos. El pueblo comienza a formarse y por voluntad de Dios llegan a Egipto para habitarlo durante una hambruna que se presentó. Recuerda, estamos hablando ya de tiempos de José. Él llega siendo vendido como esclavo por sus hermanos, llega a Egipto y después de algunas circunstancias que seguramente ustedes ya conocen, toda la familia de José, su padre, sus hermanos, sus esposas, hijos, etcétera, llegan a Egipto también por una situación de hambruna, buscando alimento. Cuando el faraón que les recibe muere, avanzamos más en la historia, comienza la esclavitud para los hebreos. Después de ser liberados de Egipto, ¿recuerdan? Después de muchísimos años de opresión, después de vagar 40 años en el desierto y ver morir a Moisés y casi a todos los de su generación por su pecado y por su incredulidad, Josué toma el liderazgo del pueblo y con ello se inicia la toma de la tierra prometida. Hemos avanzado muy pronto en este recorrido de la historia bíblica, pero llegamos con Josué, el líder que es el encargado de ingresar al pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Su responsabilidad era conquistar la tierra y colocar las tribus en sus límites designados. A la muerte de Josué, cada una de las tribus debía comenzar a limpiar la tierra que se les asignó. Y es justo en donde inicia nuestra lectura en el libro de los Jueces. Me encanta el libro de los Jueces porque el pueblo tiene la conciencia de que la lucha no había terminado. Es decir, al frente de Josué, al frente con Josué, el pueblo había logrado muchísimas hazañas de guerra. Pero ahora que tenían designadas las partes de su tierra, ahora ante la muerte de Josué, el pueblo es responsable de continuar, de cumplimentar por completo la orden que Dios les había dado. Ya no eran esa generación que salió de Egipto. Aquel libertador que encontraban en Moisés ya no estaba con ellos y tampoco el líder Josué. Ya estaban en la tierra y habían sido perfectamente ubicados, pero sabían que no era todo. Por eso buscan a Dios para preguntarle: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Dicho en términos de nuestro tema, establecieron metas. Le preguntan a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Repito, dicho en términos del tema que estamos hablando el día de hoy, establecen metas. Tenían una visión clara. La visión que tenían clara es: la tierra que nos ha dado Dios es una tierra en el que nosotros debemos habitar y nosotros debemos estar en plenitud en esta tierra y nosotros debemos ser lo suficientemente valientes, gallardos, sabios, prudentes y arrojados para sacar a todos los demás pueblos de esta tierra, porque es la tierra que Dios nos ha dado. Así que ellos tenían una visión correcta, la tierra que Dios les había prometido, y ellos tenían metas para poder alcanzar esa visión. Por eso no dudan y no tardan en preguntar a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Es como si le dijeran a Dios: no se nos ha olvidado lo que nos toca hacer. ¿Cómo empezamos? Es como si estuvieran diciéndole eso al Señor: no se nos ha olvidado lo que nos toca hacer. ¿Cómo empezamos? Qué importante enseñanza para nuestra vida.
Yo digo, qué extraordinaria enseñanza para nuestra vida. Lo diría de esta manera, en términos prácticos. Mientras haya vida, mis queridos hermanos de Fuego Nuevo, hay que luchar. Mientras tengamos aliento, hay cosas que hacer. Mientras despertemos un día más, hay propósitos y planes que cumplir. Mientras nos lata el corazón, hay promesas de Dios que alcanzar. Mientras sigamos respirando, hay metas que debemos establecernos en Dios y debemos hacer todo por alcanzarlas. Eso es posiblemente la enseñanza central que aprendemos de este primer capítulo del libro de los Jueces. Josué ya murió. Moisés hacía tiempo que había muerto ya. Y ante la muerte de Moisés, ante el desamparo también de su líder Josué, con el que lograron ingresar a la tierra, el pueblo ahora se enfrenta sin un liderazgo tan contundente como el de Moisés o tan contundente como el de Josué. Y se enfrentan con la posibilidad de conformarse con la situación en la que están. Pero recuerdan que hay una visión que Dios les ha dado para ellos como pueblo y por eso se establecen metas. E incluso antes de establecerse metas le preguntan a Dios, ¿qué va primero? ¿Quién va primero? ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Una vez más, mientras haya vida, hay que luchar. Mientras tengamos aliento hay cosas que hacer. Mientras despertemos un día más hay propósitos y planes que cumplir, mis hermanos de Fuego Nuevo. Mientras nos lata el corazón hay promesas de Dios que alcanzar. Mientras respiremos hay metas que debemos establecer en Dios y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para alcanzarlas. Tal como dice el predicador allá en Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Queridos hermanos, hay cosas que no resultaron. La vida ha cambiado. Personas se han ido. Estamos cerca todavía de después de una pandemia que nos marcó en muchos sentidos. Posiblemente en este momento a usted le acompañan nuevas personas. Ya no es el mismo que tenía fuerza, vigor, energía, como hacía algunos años atrás. Seguramente usted ha tenido que despedirse de personas. Seguramente usted ha visto cómo el transitar de la vida le ha permitido ver cambios en la sociedad, cambios políticos, cambios ideológicos. Pero hay cosas, mis hermanos, que con todo y los cambios, hay cosas que con todo y las cosas que son diferentes, nunca deben de abandonarse. Hay cosas por las que debemos seguir luchando. Esas cosas, me parece a mí, queridos hermanos, que son las metas que nos ponemos en Dios. Yo dirigiría por lo menos hacia 4 direcciones estas metas. Las metas en las que se involucra el reino de los cielos, por ejemplo. Aquellas que tienen que ver con cumplir nuestra parte en sus planes eternos. Eso no lo podemos abandonar. Que cambie lo que cambie, que pase lo que pase, que vengan y vayan personas, que ocurran o no ocurran cosas, que la cultura, las ideologías, la educación, los jóvenes, que las cosas políticas, ideológicas sean diferentes, pero las metas establecidas en Dios respecto al reino de los cielos, eso no puede abandonarse. Y eso tiene que ver con cumplir nuestra parte en sus planes eternos. Otra meta en Dios que no debe de abandonarse son sus promesas a nuestra vida. Las cosas pueden cambiar, nuestras fuerzas pueden ser distintas, físicamente nos podemos ver distintos. Sin embargo, las promesas que Dios ha establecido para nuestra vida no se pueden abandonar. Debemos establecer metas respecto a sus promesas dadas a nuestra vida. Hay otro tercer punto en el que no podemos abandonarlo. Su imagen en nosotros. Es decir, tiene que ver con no desmayar hasta ser más como Él. O sea, las cosas pueden cambiar. Muchas cosas pueden ser diferentes. Pero establecernos metas espirituales en Dios en las que involucra nuestra transformación hasta tener la imagen de Él de nosotros. Esas metas no las podemos abandonar, mis hermanos. Y hay una más.
Un cuarto sentido en donde podemos establecer metas y nunca debemos abandonarlas. La vida misma tiene que ver con ser plenos, tiene que ver con ser felices, tiene que ver con ser dichosos, realizados y completos en Dios. Hay 4 áreas en las que no podemos abandonar la obligación, el deber, la responsabilidad que en Dios tenemos de seguir estableciendo metas espirituales. La dirección del reino de los cielos, la dirección de las promesas de Dios para nuestra vida, la dirección de su imagen en nosotros y la dirección de la vida misma. No importa lo que cambie. Ya no tenían a Moisés. Hacía muchos años que Moisés había muerto. Ya no tenían a Josué. Sin embargo, le preguntan a Dios de la forma más certera, inteligente y sabia posible, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Tenían la visión y estaban estableciendo metas. Ahora bien, para terminar con este mensaje, mis hermanos, apliquemos de forma práctica esta enseñanza. La pregunta inicial es, ¿sirve de algo establecer metas? ¿Sirve de algo? ¿Es bueno tener metas? ¿Sirve de algo tener metas? Y yo respondí, sí. Y ahora respondo con enseñanzas prácticas con base en este pasaje. Sí, sí. Porque tener metas te permite seguir luchando. Establecer metas te permite, te impulsa, te motiva a seguir luchando. Mire usted, el pasaje bíblico dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Mire, pese a la muerte del líder, acertaron en buscar a Dios y llevar a cabo la lucha contra los pueblos que aún quedaban en la tierra prometida. Sin embargo, más adelante en este mismo capítulo y los siguientes, se nos narran momentos de desobediencia e incumplimiento del plan de Dios, cosa que les trajo contaminación, les trajo división, les trajo luchas internas y externas y consecuencias tan serias como traiciones y demás. Esto nos enseña algo, mis hermanos. Esto nos enseña algo. Establecer metas nos permite seguir luchando, nos motiva a seguir luchando. Cuando perdemos de vista las metas, entonces dejamos de luchar correctamente. Dejamos de luchar por lo que vale la pena. Dejamos de luchar por las cosas que son relevantes, valiosas y enriquecedoras en nuestra vida. Porque vemos de momento en los primeros versículos del primer capítulo de Jueces que son muy aguerridos, que están luchando en Dios y que están teniendo victoria porque empezaron bien, porque establecieron metas correctas. Parece ser que con el paso del tiempo empezaron a perder la visión que Dios les había dado y empezaron a dejar de establecer metas para sus vidas. Por eso dejaron de luchar. Por eso empezaron a hacer concesiones con los pueblos. Por eso empezaron a hacer pactos con los pueblos, de lugar de obedecer a Dios y de traerlos de la tierra. Empezaron a establecer pactos con esos pueblos. Mismos pactos que más adelante les trajo contaminación, división, luchas, consecuencias tan serias como traiciones y demás. Es decir, mis hermanos, que establecer metas te da un punto al cual llegar. Y te permite tener claridad respecto a los pasos que tienes que tener para llegar a ese lugar. Porque no solamente se trata de vivir por vivir. No solamente se trata de hacer por hacer. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de hacer las cosas correctas. Se trata de hacer las cosas como se nos ha ordenado por parte del Padre. Se trata de hacer las cosas como están planeadas por Dios. Sin trampas, sin atajos, sin obediencias a medias y sin concesiones con el mal. Pero la forma como podemos dar pasos certeros, la forma como podemos dar pasos correctos, la forma como podemos dar pasos saludables es estableciendo metas. Eso es lo relevante de establecer metas, que te da una dirección hacia dónde dirigirte, pero también te establece los pasos que tienes que dar para llegar ahí. Yo diría en términos prácticos, tengamos el carácter de ser leales a las metas que hemos establecido delante de Dios.
Tengamos el carácter de ser leales a las metas que hemos establecido delante de Dios. Fue la falla del pueblo. 18 versículos llenos de victoria y de pronto las cosas se empiezan a poner mal. Dejaron de ser leales a las metas que se establecieron en Dios. Tengamos el deseo de cumplir su voluntad. ¿Y cómo podemos mantener vivo nuestro deseo de cumplir con su voluntad? Muy fácil, estableciendo metas. Tengamos el valor de hacer lo que tenemos que hacer. Tengamos el valor de hacer lo correcto. Tengamos el valor de caminar el camino correcto. Tengamos el valor de tomar la dirección correcta. Y eso lo logramos cuando establecimos metas en Dios. Eso es relevante en el pasaje bíblico que leímos, mis hermanos. Le preguntaron a Dios, ¿quién debe ser el primero en atacar? Establecieron metas en Dios. Algo pasó que los últimos versículos del primer capítulo de Jueces los vemos temerosos, los vemos echados para atrás, los vemos siendo desleales a lo que Dios les había ordenado, los vemos temerosos, los vemos más con ganas de hacer concesiones y pactos con los pueblos enemigos que en realidad cumplir lo que Dios les había ordenado. Por eso, repito la primera enseñanza, vale la pena tener metas, porque nos motiva, nos impulsa a seguir luchando, pero no solamente luchar por luchar, sino seguir luchando correctamente. Segunda enseñanza, mis hermanos, es bueno establecer metas, porque te permite compartir la vida con otros. Mire usted, le voy a explicar. Cuando tú estableces una meta, eso te crea un sentido de necesidad comunitaria. El hecho de decir, quiero llegar a esto, quiero lograr esto, quiero obtener esto, quiero llegar a este punto en mi vida, quiero alcanzar esto en mi ministerio, quiero alcanzar esto para el Señor. El hecho de establecer metas te crea una necesidad natural, humana, inmediata, insofacta, de otros, de comunidad, de compañerismo, de solidaridad. Aquel que establece metas, aquel que tiene una visión puesta en Dios y que inmediatamente no se crea en él una necesidad de compañerismo, de compadrazgo, de hermandad, de comunidad, de necesidad de otros, o hay de dos. O su meta es bien chiquilla, o es un necio que no entiende la necesidad real, profunda y sincera que tiene de otros. Ahí usted podría decidir. El versículo 3 dice así: entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. ¿No está padre esto? O sea, ayúdenos ustedes y después nosotros les ayudamos a ustedes. No se trata de una alianza que demuestra falta de fe, porque alguien podrá decir, claro. Se sienten débiles, sienten que no van a poder, sienten que Dios no es suficiente. Discúlpeme, no se trata de una alianza que demuestra falta de fe, sino hermandad, comunión, unidad, reconocimiento de la necesidad del otro. Se trata de un par de hermanos de una misma madre. Lea, no olvidemos eso. Se trata de un par de hermanos de una misma madre. Ella es Lea, además de compañeros de territorio. Así que vemos aquí una alianza estratégica, sabia y oportuna. Esto definitivamente nos enseña algo. Establecer metas, establecer una visión de vida hacia adelante, crea naturalmente en nosotros la necesidad de otro. No tenemos que luchar en soledad, mis hermanos. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de compartir vida con otros y potenciarla a través de la hermandad, el amor, el compañerismo, la unidad, la empatía, la solidaridad, el sacrificio, la mentoría, el discipulado y la comunión. Eso es lo benéfico de establecer metas también. Que cuando uno establece metas en Dios, establece una visión en Dios, uno automáticamente reconoce, no puedo solo. Necesito de alguien más.
Necesito de apoyo, nos necesitamos. Dios nos creó seres gregarios, mis queridos hermanos. No nos creó el Señor para estar solos. Creó el matrimonio, creó la amistad, creó la iglesia, creó las sociedades, permitió el establecimiento de sociedades, porque el Señor sabe nuestra necesidad gregaria. Si alguien neciamente decide vivir solo, andar solo, yo diría pobre de él, ay del solo, que no tendrá quien lo cubra, no tendrá quien lo levante, no tendrá quien le tape del frío, ay del solo. Perdamos el orgullo que nos impide reconocer nuestra necesidad de otros. Y alguien dice, no, yo ya no establezco metas porque pues ya no puedo, ya no tengo la fuerza, ya no tengo la energía, ya no tengo el tiempo. Espéreme tantito. ¿Cuándo lo tuvo? Ni yo lo tengo, ni los chamacos lo tienen, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Por eso nos complementamos a través de otros. Por eso existe el matrimonio, porque mi esposa me complementa y yo la complemento. Por eso sirve la iglesia, porque nos complementamos, nos enriquecemos. Así que aguánteme tantito, ¿cómo que ya no? Pues ¿cuándo pudo? Nunca. Tal vez antes uno se sentía más fuerte, más capaz, pero nunca lo fuimos tan suficiente como para alcanzar las metas que Dios estableció en nuestras vidas. Así que perdamos el orgullo que nos impide reconocer nuestra necesidad de otros. Perdamos el miedo que nos impide aliar vida con otros. Perdamos el miedo que nos impide aliar vida con otros. Perdamos el ego que nos impide mirar más allá de nuestras narices. Perdamos el ego, la vanidad, la necedad que nos impide mirar más allá de nuestras narices. Establezcamos metas en Dios, establezcamos una visión en Dios, y si la vemos lejana, y si la vemos complicada, y si la vemos difícil, y si la vemos imposible, qué bueno, porque significa que Dios nos está diciendo que no podemos solos, y se está produciendo en nosotros una necesidad natural de otros, de Dios mismo. Así que qué bueno que usted pone metas y una visión y dice: está gacho, está difícil, está complicado, qué bueno, porque eso le permite reconocer su necesidad de otros. Pierda el ego, pierda el orgullo, pierda el miedo, alíe vida con otros, reconozca su necesidad de otros, vea más allá de sus propias narices. Tercera enseñanza por la cual es importante establecer metas. Ya dijimos que es importante establecer metas porque nos da una dirección y el camino que debemos de seguir. Ya dijimos número 2, porque crea en nosotros una necesidad natural, un reconocimiento natural de que necesitamos de otros. Y tercera razón por la que debemos establecer metas. Porque tener metas nos da una razón para seguir creyendo. Tener metas nos da una razón para seguir creyendo. Nos da una razón, queridos hermanos, para seguir teniendo esperanza. El texto bíblico dice en alguno de sus versículos: pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Triste pasaje. El Señor les había dicho: yo les he dado la victoria sobre la tierra, e hizo gala de su fidelidad en batallas anteriores en las que salieron vencedores. Sin embargo, no pareció suficiente cuando debían enfrentarse a un ejército con carros sofisticados para su tiempo. Escribiendo esta enseñanza, me resuenan las palabras de Sara. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Más bien no son palabras de Sara, son palabras a Sara. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Por otro lado, ¿Jericó no había sido demasiada evidencia del poder de Dios? Esto nos enseña que si estamos dispuestos a luchar, debemos mantener viva la llama de la fe, o estamos perdidos. Si estamos dispuestos a luchar, si estamos dispuestos a seguir vivos, debemos mantener viva la llama de la fe, o estamos perdidos. Si ya no sueñas nada, si ya no te estableces ninguna meta, si ya no hay visión a la que anhelas llegar, mi querido hermano, eso es un símil de estar muerto. Los seres humanos necesitamos
anhelar algo, mirar algo, buscar una dirección que nos motive, que nos permita creer, que avive la esperanza, que le dé sentido a nuestra vida. Así nos hizo Dios, así nos hizo Dios. Creó esta necesidad de sentido, de dirección en nuestras vidas. Por eso, si estamos vivos, si nos late el corazón, si aún respiramos, debemos mantener viva la llama de la fe o estamos perdidos. Yo digo, tengamos la certeza de que sus palabras son verdad. Creamos en Dios, establezcamos metas. Y establecemos metas no porque nos sentimos muy chipocludos. Establecemos metas no porque creemos que ya no las sabemos de todas. No, establecemos metas porque tenemos la certeza de que sus palabras son verdad. Es por Dios que establecemos metas. Tengamos la certeza de que sus palabras son confiables. Es por el Dios confiable en el que creemos que ustedes y yo podemos establecer metas y tener una visión hacia adelante. Porque creemos que es fiel, porque creemos que es confiable. Tengamos la certeza de que sus palabras son inmutables. Otra razón más por la cual podemos establecer metas, mantener la esperanza y mantener la fe viva. Porque sus palabras son inmutables. Él lo que dijo lo hará, lo que prometió lo cumplirá. No es hombre para mentir, dice su palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este pueblo empezó bien, estableciendo metas. De pronto se desdibujó en ellos la visión que Dios les había dado. Empezaron bien con una visión clara de la tierra que Dios les había dado, y cuando tuvieron la visión establecieron meta, pero poco a poco se empezó a desdibujar la visión. Se empezó a desdibujar las metas que en Dios habían establecido. Y al parecer, en este punto, los carros de guerra de los enemigos parecían tener mayor preeminencia en su mente y en sus corazones. Y es entonces cuando dejaron de creer, dejaron de esperar. Mis hermanos, no deje de establecer metas. No eche en saco roto, no aviente a la basura las metas que Dios ha puesto en su corazón. La visión que Dios ha puesto en su corazón, no las tire a la basura. Siga creyendo, siga esperando. ¿Por qué? No por usted, no. Porque sus palabras son verdad, porque sus palabras son confiables y porque sus palabras son inmutables. Tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios confiable y tenemos un Dios que no cambia. Por esa razón, usted puede seguir creyendo en esas metas que en Dios ha establecido. Puede seguir esperando, tener la esperanza del cumplimiento de estas metas o de esa visión. Es por Dios, no por usted y no por mí. Finalmente, mis hermanos, quiero terminar este tiempo con ustedes trayendo a colación un personaje por demás relevante. Caleb, por cierto, significa perro. Si algún día el Señor me permite tener un hijo, le quisiera poner Caleb, nada más que significa bien gacho, ¿no? Y va a estar feo que cuando alguien pregunte, ¿y qué significa Caleb?, yo le diga perro. Pero pues bueno, me encanta el nombre de Caleb y sobre todo me encanta que no desfalleció nunca hasta vivir las promesas, hasta que vivió las promesas de Dios en su vida. Versículo 20 dice: Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Se trata del cumplimiento de la promesa de Dios a Caleb. Moisés, movido por Dios, hace un juramento solemne acerca de la tierra que habían reconocido. Los otros espías que desalentaron al pueblo ya no estaban, pero ellos dos sí. Los que habían seguido fielmente al Señor y habían creído continuaban. Estas fueron las palabras de Moisés en el pasado: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor tu Dios. Esta era la certeza que tenía Caleb, que la tierra que habían pisado sus plantas de los pies sería herencia de él y de sus hijos. No era algo que se había dejado al azar, sino algo que sería real en su momento. Que el lugar que había visitado siendo joven y donde había visto crecer su fe en las promesas de Dios, ese lugar sería suyo. No cualquier lugar,
sino ese lugar en particular en el que habitaban gigantes y razón por la cual causó desesperanza a otros 10. No sería para su disfrute egoísta, sino la base para dejar un legado a sus hijos y una muestra más de la gracia de Dios. Apenas se presenta la oportunidad y Caleb reacciona. Miren lo que dice Josué capítulo 14, versículos 10 al 11. Voy a leerles este pasaje para que entiendan el corazón y el carácter y la fe que tenía Caleb. El Señor me ha permitido vivir tal como lo prometió. Estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. A los 85, la promesa de Dios no solo le había dado vitalidad a su alma, sino también a su cuerpo. Durante 45 años su fe había permanecido inquebrantable y ahora era más fuerte que nunca. Mientras en el desierto muchos se marchitaban, cayeron, dudaron, se rebelaron y murieron, la fe de Caleb floreció, estando bien fundada en las promesas de Dios. Y ahora él se sentía tan fuerte como en su juventud. Era un conquistador, era un guerrero nato, con la experiencia de un anciano y la vitalidad de un joven. Era algo que no se podía explicar sin la intervención sobrenatural de Dios. La misma intervención divina que le dio una promesa y le dio vida larga para cumplirla. También le dotaba de las fuerzas físicas para luchar por esa promesa, para tomar esa promesa. El resultado todos lo sabemos. Josué 14, versículo 14 y 15. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone el cenezeo, porque siguió plenamente al Señor. Perdón. El texto es muy claro. Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb. El que lo escribió tiempo después sabía lo que decía. Sus hijos siguen con esa tierra. Es como si estuviera escribiendo y diciendo, aún la heredad es de sus hijos. Porque siguió plenamente al Señor. Ya ven, no porque era muy chipocludo, sino porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, la ciudad de Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Josué 14, 14 al 15. Lo que dominaba la mente de Caleb en el momento en que peleó y conquistó su heredad fue lo que había guardado su corazón todo este tiempo: la promesa de Dios. El pacto que Dios había hecho basado en su misericordia al redimir a su pueblo de la esclavitud. Llama poderosamente la atención la acción de Caleb luego de la conquista. La ciudad principal, llamada la ciudad de Arba, era básicamente un monumento gigante para otro gigante, una exhibición completa de orgullo. Arba era su rey, su campeón, su referente, lo que le daba identidad a esa región. Por eso se llamaba la ciudad de Arba. Pero Arba no era nadie comparado con el Señor Todopoderoso. Y por eso Caleb le cambia el nombre a esa ciudad y le llama Hebrón, un lugar de pacto. Hebrón vino a dar forma a esa promesa que Caleb había visto cumplida en su vida. Que Dios estaba con su pueblo, que Dios era fiel, que Dios cumplía su palabra. Que Dios no desiste, que Dios no cambia, que Dios es verdad. Aprendemos de Caleb a seguir luchando, a seguir viviendo, a seguir persistiendo en Dios, esforzándonos en Dios para alcanzar esas metas y para alcanzar esa visión que nos ha dado. Y no desistir hasta vivir las promesas de Dios en la vida. No cansarnos, no fatigarnos, no desistir, no darle la espalda a la visión y a las metas que Dios ha establecido para nuestra vida hasta que no vivamos las promesas que Él mismo nos ha dado. Me encanta Caleb. Me encanta porque en Josué 14, como ya les leí, dice, porque siguió plenamente al Señor.
mis hermanos de Fuego Nuevo. Sigan viviendo, sigan luchando, motivados, con la esperanza y la seguridad de que algún día experimentarán cada una de las promesas de Dios a su vida. Ante la pregunta, repito, ¿vale la pena establecer metas? ¿Es bueno establecer metas? La respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que el Señor guarde sus corazones y su mente. Que el Señor les permita avivar las metas que en Él deben establecer. Que el Señor les permita tener una visión clara en Él de lo que viene hacia adelante para sus vidas, para sus ministerios, para su familia, para su economía, para su trabajo, para sus nietos, para sus hijos, para su ministerio. Que el Señor les permita establecer metas en Él, una visión en Él. De tal forma que tengan una dirección y sigan avanzando hacia ese camino. De tal forma que se creen ustedes una sensación de necesidad de otros y sean capaces de aliarse, de buscar amistad, de hermanarse, de crear compañía, comunidad, apoyo. De tal forma que su esperanza y su fe sigan vivas hasta que finalmente, como Caleb, experimenten las promesas de Dios en su vida. Ese es mi deseo y mi oración para ustedes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga profundamente. Que el Señor les guarde y que guarde esas promesas que Dios ha hecho a sus vidas. Esas palabras que Dios ha hecho a su vida. Que les permita a cada uno de ustedes establecer las metas en Él o la visión en Él que desea para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Dios, por la oportunidad de compartir con mis hermanos. Bendíceles a todos, te lo pido, por Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Iglesia del Señor siempre hay trabajo, necesidades, misiones y estrategias. Siempre hay de los que dan y se dan, de los que sirven y trabajan, de los que entregan y se entregan. En Oreb enseñamos que la fidelidad de nuestra mayordomía es un acto de adoración, pero también se trata de una participación decidida en el plan de salvación de Dios. Seamos verdaderos discípulos, comprometidos con la gran comisión. Hola, te invitamos a participar en nuestras siguientes actividades. El martes tenemos Mujeres Oreb a las 9:30 de la mañana. Continuamos con el diplomado Sintonizadas con Dios. No faltes. A las 8 de la noche los jóvenes de la Magna nos comparten un devocional y también te invitamos a que te conectes a las noches de oración con la agencia misionera. El miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración en las instalaciones base y el jueves a las 6 de la tarde tenemos nuestras enseñanzas a través de nuestras redes sociales. Los viernes a las 6 de la tarde invitamos a todos los niños a que se conecten a la Zarcita vía Zoom. También les invitamos a que se inscriban a la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2026, Mi ADN Real, diseñados por Dios, definidos por su verdad, que se llevará a cabo de 3 al 7 de agosto. Si quieres mayores informes o inscribir a tu pequeño, hazlo al terminar los cultos infantiles de las 8, 10 y 12, o si prefieres también puedes llamar a las oficinas de la iglesia. Los más 30 te invitan a su reunión el 30 de mayo en las instalaciones base a las 6:30 de la tarde con el tema El segundo lenguaje del amor, los regalos, y esto está a cargo de nuestra pastora Yani. Los varones te invitan a su reunión el sábado 6 de junio en las instalaciones base a las 5 de la tarde con el pastor predicador invitado, nuestro Paz. Los matrimonios te invitan a su retiro anual en la Hacienda Cantalagua del 16 al 18 de octubre. Puedes inscribirte en la mesa de matrimonios. También te invitamos a participar en las actividades pro nuevas instalaciones porque este domingo 31 de mayo al terminar el culto de las 12 tendremos taquiza, así que ve apartando tu lugar hoy mismo. También tendremos un bazar. Si deseas donar cosas en buen estado, acércate a la mesa de salsas para mayor información. Como estrategia de Pronuevas Instalaciones tenemos clases de inglés y japonés en cualquiera de sus niveles. Si quieres más información, acércate a la mesa de Pronuevas Instalaciones.
También los jóvenes están trabajando para su campamento y si tú quieres apoyarles, ellos están dando clases de regularización en matemáticas, español, coreano y japonés. Cualquier información que necesitas saber puedes acercarte a los consejeros de la Magna. Todos los domingos la Iglesia Infantil publica su clase a las 8 de la mañana a través de las plataformas digitales. Nuestros cultos dominicales son a las 8 de la mañana en las instalaciones base y 10 y 12 del mediodía en el Gran Fórum. Y también la Magna Unión de Jóvenes tiene sus cultos a las 5:30 de la tarde en las instalaciones base. Recuerda que para estar en estos cultos tú tienes que estar cursando la secundaria y de ahí a antes de los 30 años. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en todas nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Mantengámonos unidos como iglesia, démosle like y compartamos. Dios les bendiga. Gracias te damos, Dios. Gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz